quería compartirte algo de lo que me siento, hasta te diría culpable, pero bueno, ya pasó un tiempo de aquello. Y con el paso del tiempo he ido asimilando un poco toda esta situación. Esto que voy a relatarte pasó una tarde de verano. Por aquellos momentos estaba junto a dos amigas. Ellas son Liliana y Nancy. Recuerdo que caminábamos por el Parque de Guillermina, no muy lejos de la avenida Mate de Luna. Íbamos a correr, a veces íbamos a andar en bicicleta, a hacer un poco de ejercicio. Y en oportunidades a tomar mate también. Recuerdo que en esa tarde estábamos hablando un poquito de todo, conversando de lo que nos había sucedido durante la semana, riéndonos mucho. Y cuando de repente Liliana, habíamos salido caminando hacia la calle que pasa, ¿no? Hay un puentecito que pasa sobre el pequeño arroyo que va por el Parque de Guillermina. Nos salimos hacia uno de los costados, donde había un árbol muy muy grande. Antes, por esa zona, si no me equivoco, para los que conocen el parque, según nos dicen en el relato, habían unas piletas muy viejas en la zona, en el lugar. Cuando de repente una de las chicas que estaba conmigo, Liliana, se queda como parada, entonces le digo, vamos, y ella dice, miren eso, y señalaba hacia este viejo árbol, ¿no? Este tronco grande que había allí en el lugar, y yo no veía nada. Le preguntaba qué era, y ella comenzó a acercarse y nosotras por detrás de ellos, y semi enterrada, en realidad había una parte que aparecía como que no estuviera enterrada, de una tabla, de un tablero Ouija. ¿Por qué llamaba la atención? Porque para los que han jugado, para los que han visto alguna vez uno de estos tableros, de un lado tiene el sol y de un lado tiene la luna, ¿no? Lo que significa el día y la noche. Este sol en esta tabla era de color dorado y con la luz de ese momento era como que reflejaba un poco. Entonces, por eso llamó la atención. Ella se acercó hasta el pie de este viejo árbol y la tomó. Le costó un poquito desenterrarla sin romperla, y nosotros, más que nada yo, le decía que la dejara, que no la toque, que la deje. Me daba un poquito de impresión, de miedo, no sé exactamente qué decirte, pero aquel objeto me daba un poco de escalofríos, ¿no? Recuerdo que me habían dicho, no seas miedosa, es solamente una tabla, qué sé yo. Cuando terminó de desenterrarla, la vi. Era un tablero de madera, no sabría decirte exactamente qué más, no demasiado gruesa, ¿no? Pero incluso algunas de las figuras, por ejemplo, como una flecha de entrada o de salida, que era lo que me explicaban, estaban como tallados en la tabla, ¿no? Después las letras estaban como pintadas, y sobre todo este tema de el sol y de la luna, ¿no? Que estaban como pintados así, el sol sobre todo de dorado y la luna con un color negro, un color oscuro, algo extraño, la verdad, ¿no? Y detrás del tablero tenía como cebo, ¿no? De vela, que estaba mezclado con la tierra. A mí, además de miedo, me daba impresión, no quería tocarla, pero ella la tenía. Y me decían, no seas miedosa, no pasa nada. La cuestión es que yo le había insistido para que la dejaran, pero bueno, regresamos. De allí ellas venían trayéndola y conversando, y mientras traían esta tabla, a pesar de mi negativa, comenzaron como a planear, ¿qué te parece si lo hacemos, si jugamos alguna vez, llamamos a alguna de las chicas, nuestras amigas? Bueno, no paraban de comentar lo que preguntarían en el caso de hacer este ritual, este juego, lo que fuera. Y a decir verdad, yo sentí que lo tomaban con mucha ligereza, ¿no? No le estaban dando quizás la importancia que yo le daba. Yo sentí miedo de aquello, ¿no? Me preguntaba quién la habría usado y por qué estaba enterrada allí, sobre todo. No quería ni siquiera tocarla, tenía miedo. Hasta que en un momento nos sentamos a tomar unos mates.
dejaron la tabla al costado y yo la miraba a veces, ¿no? Por un momento me quedaba mirándola porque me llamaba la atención el trabajo que tenía esta tabla y me daba impresión, me daba miedo. Después de un rato y antes de que oscureciera salimos del parque, fuimos a... las chicas se pusieron de acuerdo para ver quién sería la que llevaría el tablero. Por supuesto que yo no quería llevarlo, pero en un momento ellas me dijeron que como yo era la que vivía más cerca, que la llevara y después ellas la iban a buscar. Y yo no quería saber en absoluto nada de llevarla, ni siquiera tocarla, hasta que consiguieron una bolsa y por desgracia fui yo la que tuvo que llevarla, ¿no? Era la que estaba más cerca del parque, estaba apenas a 2 cuadras. La cuestión es que recuerdo que ese día mi familia había salido por un instante. Bueno, mi papá trabajaba como viajante, no estaba en casa. Inventé 1000 pretextos para no llevar esa tabla, pero de cualquier manera terminé haciéndolo. La cuestión es que sin más comentario me entregaron la tabla y al tomarla, no sé, sentí un escalofrío profundo que recorrió mi espalda, las piernas. Tenía miedo, iba llevándola como si fuera transportando algo con mucha suciedad, hacía apenas, ¿no?, de la punta de los dedos. Tenía mucho miedo y con cautela me fui a mi casa tratando de que nadie me viera. Era como si sentía como si estuviera cometiendo un ilícito, ¿no? No quería que nadie me viera cargando eso. Entré a mi casa, aún no había vuelto mi familia, me fui a la habitación y así como llegué la tiré debajo de la cama. Me fui a bañar, me cambié, salí, qué sé yo. Los siguientes días recuerdo que al salir de la habitación le ponía seguro la puerta de mi pieza para que ninguno de mis hermanos entrara y descubrieran aquel tablero. Sabía que me iba a meter en problema con mis padres, ¿no? Sobre todo porque ellos son muy creyentes, al igual que yo, que nos habían inculcado la fe desde muy chiquitos. Pero bueno, por momentos me olvidaba de que estaba eso allí. Y me ocurrió algo extraño. A pesar del miedo, sentía curiosidad por saber qué tan real era aquello de lo que tantos hablaban, de lo que había escuchado en muchas oportunidades, de estas sesiones espiritistas que decían que se hacen con esta tabla, desconociendo que la curiosidad aquella que comencé a sentir fue la causante tal vez de mi desgracia. La cuestión es que en una oportunidad de día, a plena luz del día, con la ventana abierta de mi habitación, coloqué el tablero sobre la misma bolsa, la limpié, después de limpiarlo un poco, tiré la basura, lo que tenía, y quedó prácticamente limpio, ¿no? La tierra que tenía era más bien como polvo, porque ya estaba seca, ¿no? Y la puse sobre la cama. Después yo me senté, la puse a mi rodilla, tomé un vaso muy chico que tenía mi hermano, y lo coloqué en medio de la tabla, ¿no? Al principio yo recuerdo que no se movía, ni siquiera sabía cómo iniciar el juego, cómo preguntar. Y ahí estaba yo con muchos intentos preguntando sin siquiera primero convocar algún espíritu. Pero bueno, quizás por el miedo, ¿no? Hasta que en un momento, después de conversar, qué sé yo, con alguien, entendí que primero había que hacer algún tipo de llamado a los espíritus que estaban, si es que habían en el lugar, y aunque no hubieran la tabla misma, según decían muchos de los que conocían, era un portal para cualquier espíritu en la zona, qué sé yo. No sabría explicarles con seguridad, además no recuerdo exactamente lo que me dijeron en ese momento, pero me decían, no hace falta que en tu casa haya un espíritu, sino que la tabla en sí es un portal. La cuestión es que
con toda esta información que yo fui como recabando, como haciéndome la que por curiosidad preguntaba, decidí un día hacerlo de nuevo, ¿no? Y la cuestión es que me senté en la pieza y puse aquel pequeño vasito en el medio, comencé a convocar al espíritu, si hay algún espíritu acá presente que se manifieste, era lo que yo decía y lo repetía, hasta que en un momento vi que el indicador se movió lentamente. Yo sentí que había entrado en contacto con alguien, y a pesar de que fue mínimo, me generó algo muy, muy profundo, ¿no? Me quedé mirando, preguntándome si había sido mi imaginación. A partir de entonces, y como no me ocurrió nada malo más que ver o pensar que ese pequeño vaso como puntero se había movido un poco, no ocurrió nada más. Yo casi todos los días entraba, trataba de contactarme, a veces lo hacía con un poco más de seriedad, con menos miedo, y hacía preguntas, ¿no? Recuerdo que en un momento, y después de un par de oportunidades, era como que logré que ese vaso, ante mi asombrada mirada, se desplazara por el tablero respondiéndome alguna de las preguntas, simplemente por sí o por no. Después de un par de semanas de realizar este juego, a veces ni siquiera era necesario que colocara mis manos sobre el indicador, sino las ponía en el tablero y se movía. Siempre, de nuevo, como les digo, por un sí o por un no. Yo no me daba cuenta, pero a medida que pasaban los días, era como que me metía más en aquel juego, por decirlo de alguna manera. Sentía, sonará extraño, pero la necesidad de entrar y de preguntar cosas. Pregunté si mi papá iba a estar conmigo mucho tiempo, cuándo se iba a morir, cosas que, no sé, a veces es preferible no saberlas, ¿no? La cuestión es que en una oportunidad me vi como pálida una mañana e incluso con un poco de ojeras, porque me quedaba por las noches tratando de contactar a algún espíritu, aquello que para mí se había transformado en algo que no hacía daño, ¿no? No me había dado cuenta, pero dormía muy poco. Pasaban los días y en el colegio no prestaba atención. Le había mentido a mis amigas que no tenía el tablero porque mi viejo lo había encontrado y lo tiró, que se enojó. Un día había tenido una pelea con un chico con quien apenas estábamos conociéndonos, medio de novio. Y por mi mente pasaba que él me engañaba con una compañera. Y aunque parezca estúpido, tomé el tablero y una vez que hice contacto pregunté al tablero si él me engañaba con otra chica, si estaba con alguien más. Y sí fue la respuesta, ¿no? Yo cada vez estaba más obsesionada con eso. Y recuerdo que aquella noche me dormí con la tabla en mi cama y creo que soñé, no lo sé, porque fue tan real que no sé si es un sueño. Vi que entraba alguien a mi pieza, un hombre, una sombra negra muy grande, con un sombrero de medidas importantes, ¿no? Y me decía que mi novio me engañaba con mi amiga. A partir de ahí comencé a ver cosas que no existían en contra de mi amiga y me peleaba mucho con ella. Tuve problemas en mi casa. Bueno, prácticamente dejé de verme por completo con este chico, con Carlos, con quien yo salía. Nos habíamos peleado. Y una noche, cuando salimos de una fiesta de cumpleaños, terminé peleándome con mi amiga, recriminándole que ella me engañaba, que me había mentido, y ella lo negaba. En un momento se rió y yo lo interpreté como una burla. Entonces la agarré del cabello y nos peleamos. En un momento la empujé y ella cayó y se dio la cabeza contra
un escalón que había allí antes de, entre la vereda y la casa, ¿no? Y quedó como inconsciente. Fue como que volví a entrar en sí cuando sucedió aquello, por el miedo, creo. Y fue todo un problema. A ella la internaron, a los 2 días se repuso, pero a mí me fue muy mal porque perdí a casi todos mis amigos allí, me dieron la espalda, incluso mi familia estaba muy molesta conmigo, sorprendida, mi papá no entendía cómo había hecho algo así. Me volví muy agresiva por aquel tiempo. Siempre por las noches me visitaba alguien, una aparición. Yo veía una sombra en la habitación. Primero sentía miedo y luego era como que hasta que esperaba que apareciera. Y simplemente estaba allí, sentía su presencia. Siempre el mismo hombre, al cual nunca pude ver su rostro, pero sentía el mal en su presencia. Sentí que me incitaba a hacer cosas malas, ¿no? Hasta que una noche mi papá me encontró en la madrugada, desnuda, sentada en el piso del baño, con los brazos cortados con los vidrios del vasito que usaba de puntero. Me llevaron al hospital donde estuve internada por varios días. Y luego llevaron un sacerdote al hospital para que me viera, alguien a quien ellos conocían. Yo estaba muy asustada con todo lo que pasaba y entre lágrimas, llorando y asustada, le conté lo de aquel tablero. Mi mamá lloraba al igual que mi papá y me decían por qué no les había contado. La verdad es que no sé. Le conté de las apariciones en la habitación, de todo lo que me venía sucediendo. La cuestión es que el sacerdote me acompañó allí por un par de días más hasta que me dieron el alta. Y cuando fui a casa, este sacerdote fue allí, bendijo toda la casa. Recuerdo que antes de eso rezaron un rosario completo con mi mamá, mi papá, hay una familia alrededor de mi cama, y durante 3 días seguidos iba a la mañana y a la noche y rezaban. Recuerdo bien una oración a San Miguel Arcángel, hasta que de pronto y con el paso de los días, con su bendición, con mi confesión y luego de haber comulgado, sentí que todo volvió a la normalidad. Hay algunos detalles que estoy obviando en el relato, nos dice ella, pero lo que les cuento es lo más importante. Sentí que todo volvió a la normalidad, pero para entonces ya había perdido a muchos de mis amigos, me había alejado de ellos. La chica a la cual golpeé quedó con un problema en el oído por un tiempo. De poco y con la ayuda de mi familia y de este sacerdote fui acercándome otra vez a todos ellos, buscando su perdón, por supuesto, y que comprendan que había algo que me dominaba, que no era mi intención haber hecho daño. Es extraño, pero pasaron los días y yo me despertaba en la madrugada sintiendo que otra vez vendría esa aparición. Gracias a Dios y después de la bendición de casa y por esta compañía espiritual, aquello no volvió a suceder. Pero el miedo, la incertidumbre, la intranquilidad me acompañaron por mucho tiempo. Hoy sé que aquello no se trata de un juego. Hoy tengo mucho miedo todavía cuando estoy solo en la oscuridad. Y cada vez que escucho a alguien con curiosidad por saber si esto es cierto, le manifiesto mi experiencia diciéndole que no se trata de un juego, que es algo muy serio por lo que no deberían pasar.